Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Ángel Antonio. Dios te bendice. Te hablo desde la Ciudad de México. Soy el director del Ministerio Generación Unida por Jesucristo y este es nuestro primer Facebook Live, de los cuales vamos a estar teniendo cada jueves. Estaremos compartiendo 3 preguntas de las cuales recibimos en nuestro ministerio y de las que son de carácter general estaremos compartiendo por esta vía. Al terminar la transmisión te estaré compartiendo los diferentes datos de contacto de nuestro ministerio para cualquier comentario, inquietud o pregunta que tengas. Con mucho gusto estamos para servirte. Sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera de las 3 preguntas que tenemos para esta noche. Y la pregunta que hemos recibido es la siguiente: ¿sufrirá Dios por todos aquellos que sean eternamente condenados? Esta es una pregunta muy interesante porque estamos hablando de la eternidad. Hay un segmento de la población que cree que no habrá una condenación eterna, pero claramente vemos que la Biblia en diferentes partes se refiere al respecto, incluyendo en Apocalipsis. Cuando vamos a la parte final del mismo, en los capítulos finales, vemos que se habla del juicio ante el gran trono blanco y se dice que aquel que no haya sido inscrito en el nombre de la vida, en el libro de la vida, su nombre no esté inscrito en el libro de la vida, pues será echado al lago de fuego. Y es un lago que será eternamente, en el cual la persona estará separada de Dios en condenación eterna. Partiendo de esto viene la pregunta: ¿cuál es la reacción de Dios ante estas personas que serán eternamente condenadas? Y para ello es importante tener presente que Dios es eternamente bueno, pero al mismo tiempo Dios es eternamente justo. Y por causa de su justicia, Él se encuentra airado en contra del impío. Esto lo podemos ver en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Partiendo de ello, Dios es justo. Entonces Él, cuando condena al impío, Él está aplicando su justicia de manera correcta. ¿Por qué? Porque el impío se encuentra viviendo una vida que es fuera de la voluntad de Dios. Y podemos ver sobre esto en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23. Por lo que, aunque sí es cierto y no podemos negar de que Dios ama al ser humano, esa es una realidad irrefutable, también es cierto que Dios es justo. Y partiendo de dicha justicia, Dios misericordiamente proveyó a Jesucristo como el sacrificio perfecto para que seamos salvos. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ahora bien, sabemos que habrán personas que lamentablemente no recibirán a Jesús como Señor y Salvador, y partiendo de esto, estas personas lamentablemente serán condenadas. Entonces, no es que a Dios le agrade esto, porque a Dios no le agrada condenar a nadie, pero por causa de su justicia, y vemos esto en Ezequiel capítulo 18, versículo 23, habrán personas que serán eternamente condenadas. No es la voluntad de Dios la condenación del impío, pero lamentablemente quien no reciba a Cristo como Señor y Salvador tendrá una funesta, eterna consecuencia, y es pues la condenación eterna de su alma. Esta es la respuesta para la primera pregunta que hemos recibido para esta noche: si sufrirá Dios por aquellos que sean eternamente condenados. Y bueno, puedes dejarme en tu comentario cualquier pregunta, inquietud o comentario respecto a esta respuesta, y con mucho gusto podemos seguir de manera más amplia debatiendo sobre este tema. La segunda pregunta que hemos recibido para esta noche, y también vamos a estar contestándola, es sobre ¿cómo sé si amo a Dios lo suficiente? Esta es una pregunta que me llamó mucho la atención y me agradó mucho recibirla, porque es una pregunta que implica que la persona que la hizo está genuinamente preocupada por tener cada vez un amor más amplio hacia Dios. Para contestar esta pregunta, ¿cómo sé si amo a Dios lo suficiente? Hay diversas citas bíblicas que podemos
utilizar como base, pero vamos a trabajar con dos citas bíblicas para ello. La primera es Mateo capítulo 22, versículo 37 en su parte B, donde dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La segunda cita bíblica es Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Partiendo de la primera cita bíblica, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, de una manera u otra nos damos cuenta que todos los seres humanos nos quedamos cortos, humanamente hablando, de cumplir esta cita bíblica como tal. ¿Por qué? Porque por nuestra condición pecaminosa, nosotros no siempre amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, sino que muchas veces nos elegimos a nosotros mismos o elegimos a otros antes que a Dios, lo cual obviamente es pecado, porque estamos poniendo a alguien o nos estamos poniendo nosotros por encima de Dios, quien es que tiene que tener siempre el primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas. Por lo que siempre, partiendo de que humanamente hablando, no siempre amamos a Dios de la magnitud que debemos hacerlo y que nos quedamos cortos, siempre hay espacio para amar a Dios cada vez más. No hay forma de que yo un día me puedo levantar y diga: el día de hoy yo amo a Dios lo suficiente. Esto no es cierto, porque siempre hay espacio para crecer, siempre hay espacio para amar a Dios aún más, y es ahí donde entra la segunda cita bíblica. Si vemos la segunda cita bíblica, esta dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y qué quiere decir esto? Nuestro objetivo en la vida es conocer cada vez más a Dios, y por medio de querer conocer cada vez más a Dios, nos vamos dando cuenta en el tiempo qué le agrada a Dios, qué es bueno desde el punto de vista de Dios, qué cosas no le agradan a Dios, cuáles cosas van de acuerdo a la voluntad de Dios y cuáles cosas no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y partiendo de nuestro amor hacia Dios, entonces cada día nos apegaremos más a Él, a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Cada día adquiriremos más conocimiento sobre qué es bueno y qué no, qué le agrada a Dios y qué no, qué ama a Dios y qué no. Y partiendo de que queremos amar a Dios cada vez más, entonces buscaremos la forma de ir viviendo una vida que sea más de acuerdo a lo que es agradable para Él. Y de esta manera cada día estaremos dando un paso hacia adelante en cuanto a tener un amor más genuino, más intenso hacia Dios. Recordemos también que amar a Dios no depende de nosotros mismos, sino del reconocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho a través de Jesús, lo que Dios ha hecho a través de Jesús en la cruz, quien se entregó y pagó por cada uno de nuestros pecados, para que al recibirle a Él como Señor y Salvador tengamos vida eterna y nos aseguremos una eternidad junto a nuestro Señor para siempre. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y que Dios por su misericordia y por su gran amor me rescató a través de Jesús, esto el Espíritu Santo lo impregna en mi vida, lo impregna en nuestras vidas, y esta realidad por consecuencia nos lleva a amar a Dios, a decir: wow, Dios me amó tanto sin yo merecerlo y me dio tanto sin yo merecerlo. Esto crea una sensación de agradecimiento en nosotros, crea una sensación de que cada día tengo que retribuir a Dios más y más por lo que ha hecho por mí. Y como yo no tengo forma de humanamente hablando hacerlo, pues le doy toda mi vida en amor a Él. Entonces, al yo tener en cuenta esta gran verdad, cada día más yo amo a Dios y cada día más busco la forma de que ese amor sea con mayor entrega. Ahora, si sentimos que no amamos a Dios lo suficiente, y es normal que podamos sentir esto, lo que tenemos que hacer es precisamente hablar con el autor del amor, porque Dios es amor. Entonces tenemos que hablar con Dios a través de la oración y pedirle a Dios que nos ayude a conocerle más.
Y al conocerle más, por consecuencia, esto nos va a llevar a amarle más. Ahora, alguien se puede preguntar, ¿cómo yo puedo conocer a Dios más? ¿Cómo puedo saber más sobre Dios, sobre su carácter, sus atributos, sobre quién Él es? Ahí está la Biblia. Necesitamos de manera muy importante leer la Biblia para de esta manera conocer más a Dios. Y al conocer más a Dios, comprenderemos lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo por nosotros. Ya no estaremos viendo a un Dios de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo creo, sino estaré viendo a Dios de acuerdo a lo que su palabra dice, porque la Biblia es la misma palabra de Dios. Entonces Dios se nos revela a través de su palabra, a través de la Biblia, y al revelársenos a través de la Biblia, lo conocemos tal como es, conocemos lo que Él ha hecho, lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo por nosotros. Y esto cada día nos va a llevar entonces a amarle más y más. ¿Quieres amar más a Dios? Lee la Biblia. ¿Quieres amar más a Dios? Cada día entra a la palabra y vas a poder ver quién es Dios realmente. Y de esta manera tendrás un amor mucho más genuino hacia Él. Esta es entonces la segunda pregunta. ¿Cómo sé si amo a Dios lo suficiente? Cualquier pregunta que tengas, de acuerdo a la respuesta que hemos compartido, cualquier comentario que tengas, déjanos saber por favor a través de los comentarios y con mucho gusto podemos seguir ampliando el debate sobre este tema. La tercera pregunta que tenemos y que queremos compartir en esta noche la respuesta es una pregunta muy interesante porque tiene que ver de una manera u otra con la salvación, y es: ¿cuál es la diferencia entre justificación y santificación? Hay que recordar que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos, pero también viene por consecuencia el que somos justificados y también el que somos santificados. Hablemos ahora sobre la diferencia entre ambas. La justificación es cuando Dios cancela la deuda del pecador por causa de sus pecados. Y Dios cancela la deuda que el pecador tiene por medio del sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario, cuando Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. Una expresión clave en esto es cuando Jesús, estando en la cruz, pronuncia la expresión consumado es, que quiere decir hecho está, que quiere decir la deuda ha sido pagada, la deuda ha sido cancelada. Entonces, cuando Cristo se sacrificó por nosotros en la cruz, esto sirvió para que nuestra deuda pecaminosa quedara paga. Cuando yo veo esto efectivo en mi vida, humanamente hablando, porque hay que recordar que Dios desde antes de la fundación del mundo puso su vista en nosotros, humanamente hablando, cuando yo veo esto efectivo, cuando yo por fe, yo como pecador, por fe recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, yo me arrepiento, confieso cada uno de mis pecados y pido perdón, reconociendo que mi perdón solamente está en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esto es la justificación. Cuando Dios cancela la deuda que yo tenía que pagar por causa de mi pecado, deuda que es pagada por medio del sacrificio de Cristo, su muerte y su posterior resurrección. Algunas citas bíblicas que hablan sobre esto, porque hay muchas citas bíblicas que hablan al respecto, pero algunas que hablan sobre esto son Hechos capítulo 13 en los versículos 38 y 39, Romanos capítulo 3 en los versículos 20 al 23, Romanos capítulo 5 versículo 1, Filipenses capítulo 3 versículos 8 al 11 y Colosenses capítulo 2 versículos 13 al 15. No son las únicas citas bíblicas, pero quisimos tomar estas como ejemplo, y partiendo de estas hay muchas otras más que hablan sobre el tema de la justificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Por el otro lado, la santificación es el proceso o el resultado de ser hecho santo.
¿Y cómo somos hechos santos? Recordemos que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Un ejemplo de esto es Hechos capítulo 2, cuando los 120 seguidores de Cristo que estaban en una habitación comúnmente conocida como un aposento alto, estaban todos unánimes orando, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y entonces en ese momento ellos fueron santificados y vemos cómo empezaron a hablar en otros idiomas. La gente que estaba alrededor los escuchó hablar, se acercaron y ahí viene el tremendo discurso, sermón, mensaje o prédica del apóstol Pedro, que vemos igual en Hechos capítulo 2. Esta prédica que da Pedro la da estando llenos del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos santifica. Y al santificarnos hay un efecto en nosotros en cuanto a un cambio de vida. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestras prioridades cambian. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra manera de pensar cambia. Y ahí entra más o menos en connotación lo que dijo el apóstol Pablo cuando se pronunció diciendo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Por qué lo viejo quedó atrás? Hablando de lo viejo desde el punto de vista pecaminoso. ¿Y por qué ahora todo es nuevo? Hablando desde el punto de vista de una nueva vida santificada por el efecto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, no nos aislamos del mundo como tal, sino que nos aislamos de todo lo que produce pecado en el sistema pecaminoso del mundo. Y ahí entra más o menos la respuesta que dábamos en la pregunta pasada de cómo saber si amo a Dios lo suficiente, y comentábamos el tema de que cuando amamos a Dios, pues buscamos la forma de agradarle a Él. Entonces, yo no busco agradarle a Dios por mí mismo, sino por el efecto del Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo, cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, viene a mi vida y ahora me hace ver la vida diferente, pensar diferente, actuar diferente desde un punto de vista. Ahora yo tengo una prioridad y mi prioridad es agradar a Dios. Ahí viene otra expresión importantísima del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, ya yo no soy el centro de mi vida. Dios pasa a ser el centro de mi vida en Cristo Jesús. Y quien produce esa convicción en mí es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el estilo de vida que yo voy a vivir ahora es un estilo de vida que no se enfoca en mis propios deseos, metas y objetivos, sino se enfoca en agradar a Dios, quien es el que dirige mi vida. Nosotros no hacemos esto por obligación, porque mucha gente puede pensar que esto lo hacemos como con una carga o lo hacemos a fuerzas. No, nada que ver. Lo hacemos por amor. ¿Y por qué lo hacemos por amor? Porque reconocemos, como dijo el apóstol Juan, que Dios nos amó primero. Y Él demostró ese amor para con nosotros, primero creándonos, dándonos el gran privilegio de poder tener la vida, pero mucho más profundo y desde el punto de vista espiritual, salvándonos, rescatándonos al entregar a Cristo en la cruz del Calvario, al resucitar Jesucristo, y ahora nosotros tener la gran dicha, la gran bendición, la gran oportunidad de poder recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces nosotros, cuando somos santificados, tenemos una forma de actuar diferente para buscar la forma de agradar a Dios, ya que nosotros hemos sido separados del mundo. La palabra santificación implica separación. Y cuando decimos separado del mundo, no quiere decir separado de las personas, nada que ver. Quiere decir separado del sistema contaminante del pecado que hay en el mundo. Cuando yo identifico que cierta área de la vida es de pecado, cierta acción no es de bien, cierta forma de actuar o de vivir no es agradable a Dios, el Espíritu Santo que está en mí me lleva a comprender que eso no es correcto y yo me aparto de eso. Y lo aparto no por mí, sino que me aparto de ello para agradar a Dios, quien es la prioridad de mi vida. Entonces, eso es la santificación: estar separados del sistema pecaminoso del mundo y consagrarnos para agradar a Dios.
preocuparnos por vivir una vida que sea de acuerdo a su voluntad. Y ahí entra la respuesta también que compartíamos en la pregunta pasada. La importancia de leer la Biblia para conocer más a Dios, para saber más quién es Dios y al mismo tiempo identificar, porque Dios claramente nos habla en su palabra y amorosamente nos muestra: esto a mí me agrada y esto no me agrada. Entonces la santificación implica esto: a través del Espíritu Santo comprender lo que a Dios no le agrada para enfocarnos y dirigirnos en un estilo de vida que sea de acuerdo a lo que a Dios le agrada. También tenemos algunas citas bíblicas al respecto, no son todas, pero son algunas que podemos tomar como parámetros, y estas son Efesios capítulo 1, versículo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, Hebreos capítulo 2, versículo 11, Primera de Pedro capítulo 1 en los versículos 14 al 16 y Primera de Pedro capítulo 2 en los versículos 9 al 10. No son las únicas citas bíblicas, pero nos sirve como un parámetro para nosotros entonces saber más sobre el tema de la santificación. Esta es la tercera respuesta a la tercera pregunta que hemos recibido, y con esta pues estamos culminando en esta noche nuestro primer Facebook Live, que esperamos que sea el primero de muchos y que esperamos que cada vez sea mucho mejor. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brindó, que nos regaló de compartir juntos, y esperamos que el próximo jueves estemos nuevamente en una siguiente transmisión compartiendo. Que estés bien, que Dios te esté bendiciendo de una manera especial. Al finalizar estaremos compartiendo en los comentarios nuestros diferentes medios de contactos para los que no lo conocen, y un poco más de nuestro ministerio para quienes no conocen del mismo. Martes, miércoles y jueves tenemos reuniones en línea. Martes tenemos martes de oración, los miércoles tenemos estudio bíblico, y ahora los jueves estaremos aquí en Facebook Live con una transmisión en vivo contestando 3 preguntas que hemos recibido. Si tienes alguna pregunta que te gustaría que en lo adelante le estemos respondiendo, te estaremos compartiendo también por los comentarios nuestro medio de contacto para que con mucho gusto nos compartas tu pregunta y estaremos respondiéndola. Que tengas una excelente noche, que el Señor te continúe bendiciendo, y estaremos juntos en una próxima presentación. Paz de Cristo.